Entonces les decía, el diseño de las vigas básicamente arranca con la integración de las cargas muertas y las cargas vivas, es un hecho. Las cargas vivas pueden tener dos orígenes. Una es el tráfico vehicular como tal y otra, pues, tráfico por peatones. Ese va en las banquetas. Cuando hablamos de cargas muertas, lo que tenemos acá es la sección de la viga tipo T que tiene un ancho, un alto y un espesor de losa. Y ese nosotros poco a poco lo fuimos integrando. Recuérdense que la compatibilidad de esfuerzo se va a dar a través del, por ejemplo, momento máximo. Esta es una viga simplemente apoyada a la larga. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es determinar cuánto es lo que va a deflectar. Y como va a deflectar, quiere decir que existen esfuerzos de flexión. Como existen esfuerzos de flexión, va a llegar un punto donde en L medios se supone sea lo más grande. Entonces, tenemos nosotros el peso de la losa. Eh, Incluso acá, recordarán, les mencionaba yo que la densidad del concreto reforzado en puentes tiende a ser un poco más denso, vamos a llamar, por la cantidad de acero. ¿Sí? Por eso es de que el 2.4 tradicional que ustedes manejan en otros cursos, aquí lo volvemos un 2.5. ¿Ya? Tenemos el peso del rectángulo, que se llama losa de tablero, tenemos estas dos pequeñas alitas, ¿sí? O estas cartelitas, y tenemos el rectángulo. El rectángulo es esta parte de 70 por 30, lo multiplicamos por su densidad y nos da un peso lineal. Las dos cartelitas hacemos lo mismo, es como, son dos áreas de triángulos, entonces va a ser por altura medios, pero por dos, tenemos dos cartelas, una en cada lado, de 20 por 15, nos genera un peso distribuido. Y hay un peso puntual justo a la mitad, que son los diafragmas. Estos nos producen una sola carga puntual. Acá, lo que nosotros tenemos es el peso distribuido de ese aporte de todo el peso a lo largo del puente. Esto va a producir un momento para cargas distribuidas. Como tenemos una carga puntual, también tenemos un momento generado por una carga puntual. P por L sobre 4. Es de viga simplemente apoyado. Es análisis estructural, es estática. Vamos a tener la integración de la superficie de rodamiento, en este caso 2 pulgadas de un material bituminoso, o sea, un asfalto, como seguramente lo vieron en afirmados de pavimentos, pues más o menos las densidades andan en 2.2. Se integra, se distribuye y genera también un momento. Pero el momento, según la AASHTO, para la superficie de rodadura, se denomina como perdón, bueno, cualquier carga, en este caso un momento, sub índice D por W. Ahora pasemos a las cargas vivas. Esta carga de los 112, perdón, o si ustedes pues verifican o rectifican con el apéndice 2, o sea, lo último del capítulo número 2 del libro del ingeniero Rodríguez, van a identificar ustedes antes de la distribución de los vehículos, esto, que acá justamente tienen momentos y reacciones máximas o tramos simples, pero como ejercicio nos va a servir, ¿sí? Para diferentes cargas de HL93. ¿De qué longitud es el puente? Este es de 13. El ejemplo de la viga tipo T era de, o sea, acá, miren, 13 metros, ¿eh? 13 metros. Entonces lo que hacemos es de que, pues bueno, nos vamos aquí a los 13 metros y pues más o menos la integración que él tiene anda arrojando alrededor de 111. Punto 24. Podemos colocar. ¿Va? Ahí no hay inconveniente. 111.24. ¿No? Esto fue una ecuación que yo saqué a través de unos diagramas aumentando la carga dinámica. Y si no estoy mal, vamos a definir aquí el valor. 111.24. 111.24 para 13 metros exactos. Este es el momento máximo por carga viva justo a la mitad. ¿Ya? Elementos de ahí para los extremos se va reduciendo a cero, es una viga simplemente apoyada. Entonces, ¿cuánto momento tengo en los apoyos? Es una viga simplemente apoyada. Entonces, ¿cuánto momento tengo en los apoyos? Cero, ¿no? Bueno, ok. Acá
Pasamos ahora a algo que se llama factores de distribución. Los factores de distribución es lo siguiente. Si ustedes recordarán, voy subiendo a las primeras páginas, tomamos nosotros un ejemplo para un carril número 3. Y bueno, de hecho, estas 4 vigas intermedias, las que están encerradas en círculo, tienden a ser las más críticas. Ahorita para aprender, vamos a aprender las más críticas y luego le vamos reduciendo. Las que son diseñadas con menos esfuerzo son siempre las exteriores, porque normalmente a ellas solo llega a apoyar una, llamémosle, rodada de llantas del camión, ¿sí? Porque casi siempre va a estar limitada por banqueta o baranda, ¿ya? O bordillo. Entonces aquí las llantas generalmente no logran llegar a este punto. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo ensayar un puente completo con todas sus vigas, a decir, pues, el aporte del patín de la viga que está ubicada en el carril 3 tiene 2.4 metros de ancho, voy a distribuir sobre esa área. No es así, sino que nosotros sí tenemos que hacer la distribución para que en este caso, 6 vigas puedan entre ellas actuar como un conjunto. ¿En qué afecta? No es lo mismo tener una sola viga ensayada con esa misma carga que la doble carga ensayarla a 2 vigas. Lo que va a pasar ya en la realidad es de que sucede un efecto en el cual pues una viga le aporta rigidez a la otra, rigidez lateral. Y de hecho por eso también existe un número que se llama rigidez, que está aquí, el K sub G, que estaba de este lado. El parámetro de rigidez longitudinal. Bueno, un recordatorio. ¿Qué sacamos acá? Esta tabla, que está en unidades inglesas, tiene para este tipo de puente, de hecho, este cuadro, ustedes lo van a encontrar en ASHTO, ¿sí? Dentro de estas 1900 páginas está. O utilicen este cuadro. Tenemos para tablero de concreto, con esta sección transversal, este tipo de características. Vamos a determinar este número de S, que es la separación, está en pies, T sub S, que es el thickness del slab, el espesor de la losa, que está en pulgadas, entre 4.5 hasta 12. L, la longitud del puente, en pies. N sub B, number of beams, número de vigas longitudinales. Una observación acá, depende de qué programa usen. Beams generalmente en inglés se utiliza para sistemas de marcos, vigas. A veces para puentes también les pueden llamar girders. ¿Sí? Pero solo para que lo noten ahorita que van a empezar a volverse bilingües usando el software. Depende. Y K sub G, como cualquier curso donde ven una K, es rigidez. Es la rigidez longitudinal de la sección. Esto debería estar entre 10.000 y 7 millones. Es un rango muy grande. El número de vigas debería ser superior a 4. La longitud del puente tiene que ser mayor a 20 pies o inferior a 240 pies. El espesor del slab de la losa tiene que estar entre 4.5 pulgadas y no superar las 12 pulgadas. La separación de las vigas debería estar entre 3.5 pies y, como máximo, 16 pies. ¿Sí? Más de eso quiere decir de que ustedes no van a poder aplicar los factores de distribución. A ver, con la experiencia aquí les puedo decir algo. Muchas veces, dependiendo quién sea el cliente, sobre todo tal vez municipalidades, digamos que el presupuesto es un poquito corto, menos. Y a veces tratan de hacer puentes y eso se aplaude y se reconoce y está muy bien. El inconveniente es de que yo no sé quién le dijo a alguien, pero muchas autoridades lamentablemente creen que, ¿sabe qué? Para que mi puente me salga más barato, no le ponga 3 vigas, póngale solo 2. O el clásico, no lo haga de 2 carriles, hágalo solo de 1. El ahorro es casi insignificativo porque hay características como estas que solo un diseñador las va a conocer. Por eso es de que se las comento. Cuando se quitan cantidad de carriles, por ende quitarán cantidad de vigas. Entonces el 100% de lo que les salga en esfuerzo o flexión lo van a cargar a las 2 vigas. Están diseñándolas para un esfuerzo mucho mayor. En cambio, factores de distribución, que es lo que resulta de este cálculo, me reduce, o digamos, pues,
Nadie me da un descuento del 40% o de un 50%. ¿No es lo mismo aplicar el 100% de un momento a flexión que a una porción, ¿no? Entonces, este valor, ¿qué es lo que yo hago más adelante? Si ustedes se fijan acá, recojo el valor del momento para carga viva, que son los 111.24 del libro de texto, y automáticamente los multiplico por el factor de distribución. Pasé de tener 111 toneladas metro a 70.66. Entonces ahí es donde pues, o sea, el criterio de ustedes tiene que ir enfocado a dónde me ahorro más. O diseño para 111 o diseño para 70 toneladas metro. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para obtener un factor de distribución? Primero cumplir con estas premisas. ¿Sí? Al momento de cumplir con estas premisas, yo puedo empezar a calcular mi factor de distribución. ¿Cómo va? Primero, verifico separación de vigas. A 2.4 metros tengo 7.87 pies. Quiere decir de que estoy entre más de 3 y menos de 16. Quiere decir de que sí aplica. Mi primer criterio está bien. ¿Sí? Aquí vamos con ya el primer check. ¿Hasta este punto vamos bien? ¿Alguien alguna duda? Listo. Vamos con, bueno, altura, aquí yo le cambiaría espesor de losa, de concreto. Tengo 25 centímetros que fueron los que definimos ahí arriba. Esto en pulgadas se traduce a 9.84. Estoy entre 4,5 y 12. Segundo criterio, check. ¿Bien? Vamos para longitud. Tengo 42.65 pies. Estoy entre 20 pies y 2,40. ¿Se aplica o no aplica? Se aplica. Vamos bien. ¿Sí? Literal, es solo una comparativa. Eso lo podemos hacer en Excel. O sea, sencillo, marca, lo que ustedes quieran. Número de vigas. Teníamos 6. ¿Sí? El N sub B era 6 en el inicio. Eso, pero era 4. Estamos bien. Se aplica. Características de los materiales. Aparecen acá. ¿Y por qué debo de realizar esto? Muchas veces puedo variar mi F'C de losa contra mi F'C de viga. Una viga de concreto preforzado. Puedo andar yo trabajando un 6.000, 7.000, un 8.000 PSI, que eso en vigas postensadas es normal. ¿Sí? Y en losa podría trabajar un 3.000, un 4.000. No pasa nada. Pero tengo que generar una ponderación de la variación entre los módulos de elasticidad. A ver los que están en el capítulo. ¿Qué ecuación es la que me define el módulo de elasticidad? ¿Por qué, por qué entonces variaría si tengo más resistencia o no? Exactamente, Diego. La respuesta está en la pantalla. Porque la ecuación de la elasticidad es... Exacto. Quiere decir que si yo tengo más resistencia en un concreto, mi módulo de elasticidad cambia. Directamente proporcional. ¿Sí? Por eso es de que muchas veces, un gran paréntesis acá, hay que tener cuidado cuando empiezan a utilizar concretos de alta resistencia. ¿Sí? Para que ustedes tengan una idea, los rascacielos utilizan concretos de 10.000 PSI para arriba. O sea, es una cosa que nos... ¿Sí? Pero eso los hace muy rígidos. ¿No? Entonces tiene sus ventajas, pero también desventajas. Poco a poco. Veamos entonces, como ustedes bien se recordarán, me imagino que, no recuerdo en qué curso habrán visto eso, pero el cálculo de una inercia compuesta, aquí nosotros lo logramos obtener a través de estas ecuaciones, definimos este primer rectángulo, una inercia de sección compuesta, ¿no? Para no hacerles muy larga la historia, resulta que tenemos una inercia de 857.000 centímetros cuadrados. Tenemos el área de la viga. Aquí solo trabajamos para la viga. ¿Y por qué me sirve esto? Porque el parámetro de rigidez longitudinal depende de este esquema. Primero, tengo que encontrar mi centro de gravedad de la losa y luego el de la viga. ¿Sí? ¿Qué hago con ello? La inercia gruesa de la viga, o sea, inercia gruesa de la sección rectangular,
Le voy a sumar el área de la losa, ¿sí? Vean que aquí aparece, perdón, el área de la viga, ¿sí? Y le multiplico lo que está desfasado de la losa. En este caso, la excentricidad entre los ejes, entre los puntos de gravedad es de 47.5 centímetros. ¿Estamos bien hasta acá? ¿De verdad? La ecuación es relación modular, o sea, la resistencia de mi viga contra la comparación de la resistencia de mi losa. La multiplicaré por mi inercia gruesa más el área de la viga por la excentricidad en los centros de gravedad, pero elevado al cuadrado. Esto es exactamente el mismo concepto de cuando ustedes sacaban una inercia compuesta, ¿sí? Sacaban la inercia de la pieza más grande y luego multiplicaban, o pues se ponderaba el área por el diferencial que tenía de centro a centro, o de centro a pivote, de rotación, ¿no? Elevado al cuadrado, entonces cabalmente aquí los centímetros por centímetros, pero elevado al cuadrado, justamente nos permite sumarla y ya ponderamos con la relación modular. Esto nos va a dar un valor que debe de estar en pulgadas a la cuarta. 134.000 pulgadas a la cuarta. Yo sé, aquí teníamos centímetros, aquí tenemos pulgadas, pero es porque la comparativa entre 10.000 y 7 millones está en pulgadas a la cuarta. Porque al inicio les dije, esto está en unidades inglesas, ¿sí? Bueno, créanme que ahí entre ese valor hay un gran rango. Como cumplimos todos los requerimientos, ¿qué procedo a hacer? ¿Aplico o no aplico el factor de distribución? Sí, por eso. Es una muy buena oferta, ¿no? 40% de descuento en el momento. Entonces, lo que hacemos acá es de que procedemos a calcular de dos formas el factor de distribución. La primera ecuación está pensada cuando solo tenemos cargado un carril y la segunda cuando tenemos dos carriles. Hay que sacar las dos y usamos la más crítica, ¿ya? La más crítica, como recuérdense que va a multiplicar el momento lector, debería ser la más grande, ¿sí? Porque si no, entonces nos va a mentir obteniendo un momento más bajo de lo que en realidad podría ser, ¿sí? O sea, sí se vale reducir, pero igual entre estos dos factores tienen ustedes siempre que revisar el factor de distribución para un carril cargado, que es el dm, y para dos o más carriles cargados, ¿sí? La ecuación está bastante sencilla, es la que describe acá, con las unidades que aparecen justo acá arriba, ¿sí? Incluso acá en la hojita que está se los voy a trasladar, porque veo que no hay ni una duda. Ustedes deben de tener rigidez de la sección longitudinal en pulgadas a la cuarta y longitud y separación en pies, que fue lo que vimos hace ratito. Esta ecuación también existe en el sistema métrico, pero un consejo, esto no vale la pena que lo cambien. Es de las pocas normas que a mi forma de verlo no vale la pena que se pongan a cambiarlo. Mejor vuélvanse ingleses y trabajen todo en unidades inglesas. Porque esta norma sí es bien, bien complicado. Otro trabajen en MATLAB, que en automático les hace las conversiones, ¿no? Bueno, pasemos. Aquí vuelvo a definir con las diferentes unidades los valores, los cuatro valores que vienen a entrar a nuestro factor de distribución. Para un solo carril cargado, de hecho aquí para que no se me vayan a confundir, les voy a colocar para un carril. La ecuación es 0.06, constante, separación de vigas sobre 14, elevan a la punto 4, ¿sí? Nada complejo. Separación sobre longitud, elevado al punto 3. Factor de rigidez de la sección longitudinal, dividido longitud del puente por espesor al cubo, elevado a la punta 1. Resulta punto 48. Para dos o más carriles, ¿cuál es la variación? El 14 se vuelve 9,5, la constante pasa de 0,6 a 0,75 y este exponente de punto 3 pasa a punto 2. Todos los. Pero igual hay que hacerlo. Generalmente siempre dos o más carriles va a predominar. Obtienen ustedes el valor más grande de estos dos y en este caso va a ser 0.635. Pero bueno, igual ya tuvimos un descuento de un 36.5% de momento. Eso es bastante, más de, pues le bajamos un tercio, pues, ¿verdad? Al momento, eso es bueno.
Entonces mi 111 lo multiplicaré por mi valor máximo de factor de distribución. Y por tener esa cantidad de vigas, la norma me permite a mí solo utilizar 2/3 del momento, que fue lo que resultó en este caso. Puede ser más, puede ser menos. Verán ustedes que depende mucho de la inercia de las vigas. Por eso a un inicio yo les decía, bueno, hay que ver qué tan angostas se hacen las vigas. Mientras más robustas sean, el factor tiende a salir siempre mejor. ¿Ya? Pero eso sí, les mejora en carga viva, pero les empeora en carga muerta. Es más, es el que hay que llegar. Entonces, el criterio de que ustedes poco a poco, pues si se dedican a puentes, van a ir generando, es ir encontrando dónde ubican un punto de equilibrio. ¿Dudas hasta acá? Es literalmente un paso a paso. ¿Sí? O sea, y ahora, una duda que todavía surgir es, ¿qué pasará si, por ejemplo, la inercia, por alguna razón, la longitud de mi puente es de 250 pies y no 240? ¿Qué pasaría ahí? Solo por eso utilizo el 100% del momento. Ujú. Solo por eso utilizo el 100% del momento de mis puentes y eso ya no voy a diseñar vigas para 70 toneladas. Los tengo que diseñar todas las internas para 111. Entonces solo por 10 pies terminé yo diseñando algo más robusto para más esfuerzo. ¿Ya? Si no hay dudas, continuamos. ¿Sí? Y no se podría, si fuera, digamos, el doble de 240, ahí sí se podría partir en dos planos. Si están separados entre ellos, sí. Si es una viga isostática. Es decir, dos vigas isostáticas, si se podría. Si fuera una viga hiperestática, ahí sí. Hay un factor de distribución especial para ello. Pero en ese caso igual no aplicaría. ¿Cuál es la viga hiperestática? Ah, bueno, sí, bueno, pues bueno, hay reflexión. Pero sí es la que está contiene. Em, Puentes tipo cajón, puentes grandes, el Belice, ese sí es, ¿verdad? Porque pasa por el apoyo, pero el tablero continúa, vale la redundancia, continuo, no se separa. ¿Ya? Recuerden que si siguiera continuo, el diagrama de momentos en ese apoyo sube. Si ustedes lo cortan, el diagrama de momentos, ¿qué pasa en el apoyo? ¿Cómo está su imaginación abstracta? Pero bueno, a punto 5x. Si ustedes tienen un puente como el que está haciendo constructora Bárbara, constructora Prado, ustedes tienen un puente continuo con un apoyo intermedio, ¿sí? El diagrama de momentos en el apoyo va a subir. Exactamente. Ahora, si en vez de tener un apoyo con un puente continuo, ustedes lo cortan, el diagrama de momentos que pasa en el apoyo. Se vuelven dos vías simplemente apoyadas. El diagrama de momentos se vuelve cero. ¿Sí? Entonces, pareciera ser algo de estática o trocitos uno, pero pasa. Y muchas veces el constructor, o digamos, he notado algunos proyectos donde supongan algún error de construcción o que el maestro hizo falta un detalle en el plano o no había supervisor o pasa. Dice, no, o sea, hay una junta entre la división de estos puentes, pero no la puedo dejar soldada solo de un lado, la suelda de los dos lados. Ahí, solo en esa pequeña laminita conectó las dos vigas. Es lo primero que se quiere. Por lo mismo, se trató de simular una conexión, pero, o sea, conceptos básicos, pero pueden causar estragos, ¿no? Ahora, factores de carga es el artículo 3.4 en la ASHTO. Y ahí es donde entramos a lo que les mencionaba, y es básicamente, eh, primero los estados límites. Los estados límite acá representan diferentes combinaciones. Y para eso vamos a ver la tabla 3.4.1.
del Ashton. Bueno, incluso si ustedes tuvieran, les soy bien sincero, no recuerdo dónde tiene la, vamos a ver, 6.11. 3. Capítulo 3 en Ashton es cargas. ¿Sí? De hecho, si ustedes quisieran saber qué significa cada carga, aquí también hay varios lugares donde les vuelven a definir a ustedes las cargas. Por ejemplo, la IM, que es la amplificación dinámica de las cargas. También jóvenes, eso es lo que se me fue. Estas son, aquí está. Entonces digamos que acá, por ejemplo, las D sub W, que eran las que yo les decía que va a ser la capa de rodadura, D es de la carga muerta, ¿sí? D. Y W en este caso es la de, o sea, suena un poco raro, pero es wearing surfaces, ¿sí? Porque son todas esas que sirven para impermeabilizar. El asfalto eso es lo que hace. ¿Sí? Estructuralmente, genera un aporte leve a la estructura de un pavimento, por ejemplo. Pero quien se lleva al equipo al hombro es la subrasante, la rasante y la buena subbase y básico, ¿no? El pavimento solo, digamos, va a hacer que se mantengan impermeabilizadas esas capas y nunca les pasa nada, ¿ya? Eso es en cuanto a pavimentos. Bueno, regresemos a puentes. DC sería la carga dead de los componentes, ¿ya? De downdrag, pero esas las vamos a ver solo para piles o para cimientos, pilas. Aquí no entra, la DD no va a entrar. La DW sería para las cargas de rodadura. La EH, presiones horizontales del suelo. Presiones verticales, sub E. Y aquí, permítanme, tenemos todavía más. Aquí están todas, DC, DD, DW, EH, EB, ya las vieron. LL es la viva, IM es el incremento dinámico, la CE es fuerza centrífuga. Podemos diseñar puentes en curva. Y como curva tipo física 2 creo que vieron eso, o 1 tal vez, no sé. Fuerza centrífuga y la centrípeta, ¿sí? La centrífuga es la más crítica en un puente, porque trata de voltear el carro, ¿no? Entonces le hacemos super alta. La BR es la fuerza de frenado. Por alguna razón no faltará alguien que frene, puede ser por alguna maniobra de evasiva o similar, tenga que frenar en el puente. ¿Por qué representa eso una carga? La fuerza inercial, por la ley de Newton, va a tender a detenerse. Esa masa con esa velocidad de movimiento debe de transmitirlo a algún lugar. Etcétera, etcétera. Impacto de oleaje, aquí hay otras relacionadas al agua. Tenemos la EQ, que es de las más utilizadas, o sea, un earthquake. Y si se dan cuenta, todas las cargas tienen que irse sumando. Igual aquí se las dejo, o sea, poco a poco se van a ir familiarizando, pero para que no se preocupen, y como Ashto está muy bien estructurada, la ventaja que tenemos es de que todos tomamos Ashto y no hay pierde. Digamos que no existe la CR por un AGIES, sino que AGIES incluso está gobernado por un Ashto. ¿Por qué les digo esto? Las combinaciones acá no se llaman combinaciones, aunque aquí diga load combinations, en realidad son estados límites de combinación de cargas. Al final es una combinación de cargas, pues, por resistencia, siempre método LRFT, ¿ya? Pero, ya para ir cerrando, página 71 del ASHTO novena edición, o sea, de la del 2020, tenemos diferentes clasificaciones de cargas. Tenemos las strength, que son básicamente estas, hasta las 5. ¿Y qué quiere decir? Van a ver ustedes que muchos paquetes de cargas traen diferentes nombres. Por ejemplo, están las strength, están las extreme, ¿sí? Las de servicio y las de fatiga. Primero, strength es básicamente para revisar esfuerzo. Un LRF. Normal. ¿Sí? Luego tenemos las extremas. Quiere decir que si mi puente está en una vía principal o esencial, o es obra esencial,
clasificada como obra esencial, yo tengo que someterla a los eventos extremos más críticos que pudieran haber. Es decir, o dicho de otra manera, un puente en una carretera centroamericana no podría caerse, es una ruta centroamericana. En una RN, tal vez tampoco, depende de los lineamientos de caminos. En una RD, pues en la entrada a la aldeita no sé qué, ahí es probable que no se diseñe para eso, ¿verdad? Porque pasa. Así es como se clasifica acá. Está en función de la clasificación de la vía, ¿ya? Entonces, acá estarán o entran en juego las esenciales y luego tenemos las de servicio, literales solo para ver cómo sucede las deflexiones, como cualquier combinación de servicio, ¿ya? Puras deflexiones o deformaciones, porque pueden también ocurrir lateralmente. Y las de fatiga. ¿A qué les suena a ustedes fatiga? Hay algo diferente en cuanto a cargas, hablando de puentes contra edificios. ¿Qué se les ocurre? Fatiga. Excelente. Eric menciona por el uso en el paso del tiempo. Yo le agregaría a esa definición, que está muy bien, a esa carga cíclica de cada vez que circula un vehículo, lo que hace, ¿quién ha estado parado en un puente cuando pasa un camión? Lo que hace es vibrar, ¿no? No se asusten. Los puentes es sano y saludable que vibren, deben de vibrar. Si no vibran, preocupen. Si no está vibrando el puente, bájense de ese puente rápido. Así, ¿ya? Las cargas de fatiga es para revisar esa carga cíclica en el paso del tiempo, cuántos años va a durar el puente. ¿Sí? Porque se va a deformar todo, va a llegar casi tal vez no al límite plástico, porque eso es muy complicado, pero estarlo esforzando tanto, retirar carga, esforzar, retirar, no es un mismo escenario, es un escenario más crítico que un edificio que en un año va a recibir unos 2 sismos. ¿Me van a entender? Bueno, entonces así está. ¿Y qué cargas deberían de involucrarse acá? Aquí están todas las cargas que son muertas, aquí están las vivas, y entonces las empezamos a ponderar. Por ejemplo, caso de carga 1. Las vivas, las de impacto, las centrífugas, las de braking, las de frenado, etcétera, etcétera, todas las amplificamos por un 1.75. Todas las muertas las multiplicamos por un alfa, ¿no? Alfa sub P. No, esperen. Ups. Usted me ayuda con las letras griegas. ¿Gamma? ¿Gamma? Bueno. Sub P. Letra griega sub P. Gracias. Gamma. Tiene dos parámetros. Podemos ponderarla como un máximo de 1.25, por lo menos para las DC, y un mínimo de 0.90. Entonces, lo que hacemos es, bueno, imaginemos que vamos a tomar las cargas, los criterios mínimos. Yo les diría mejor quédense en el máximo. Conservador. 1.25. Entonces quiere decir de que la DC, la DD, la DW, todas estas, las multiplican ustedes por 1.25. Y todas las vivas las multiplican por 1.75. Por lo menos para el Strength 1, ¿sí? Ahorita no se preocupen que estas todavía no las vamos a usar. Y es más, por eso les mencionaba el tema del software. Como todos tomamos Ashton, ventaja para todos, ya estas combinaciones vienen precargadas. Así que no se tienen que preocupar. ¿Está bueno? Pero igual tienen que saber. Pues, o sea, no se trata solo de pedir al programa que me calcule algo. Si, por ejemplo, yo le pidiera al puente, porque estoy en una ruta centroamericana, un evento extremo, pues, combinación tipo 1, sería que todas las muertas las pone al 1, o sea, no da chance ni a menos ni más, y el EQ, o sea, el sismo, lo multiplica por 1. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Aquí en EQ, solo se puede usar una de estas. ¿Sí? O es sismo, o son todas estas que yo recuerdo que son impactos. O sea, es muy poco probable que un camión llegue a chocar un puente mientras está temblando. Eso no podría pasar. Muy bien, ¿preguntas? Listo, pues jóvenes. Gracias.